En esta sesión hablaremos de el rescate. En la sesión anterior vimos cómo la desobediencia de Adán y Eva, es decir, el pecado, llevó a la humanidad a perder todos los atributos propios de Dios que estaban en nosotros y fuimos sumergidos, por así decirlo, en la oscuridad de un mundo vanidoso, injusto, violento, corrupto e inicuo, que solo ofrece sufrimiento y desesperanza. Mencioné también que es posible salir de ese estado de condenación y muerte eterna, no por nuestros propios medios, sino por la gracia de Dios que envió a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Ruego al Espíritu Santo para que este mensaje traiga discernimiento a tu existencia y puedas abrir tu corazón a este, entre comillas, rescatista que dio su vida por cada uno de nosotros. Para mayor comprensión de lo que trataremos en esta cuarta sesión, te recomiendo que veas el video sobre la caída en el enlace que te copio a continuación. Recuerda que originalmente Adán y Eva estaban investidos con muchos de los atributos del Creador, pues fuimos creados a su imagen y semejanza. Además, estaban en su presencia y no conocían lo que era el sufrimiento, por lo cual vivían en perfecta armonía, en gozo y paz. Pero el pecado generó para nuestra desgracia un cortocircuito en esa relación bilateral que, por así decirlo, desconectó la línea de comunicación establecida con el Creador, ocasionando el mayor problema para nuestra existencia, pues fuimos muertos espiritualmente para toda la eternidad. Esa condición de naturaleza humana caída, que usualmente llamamos condenación eterna, es posible cambiarla a menos que sea a través de la fe en Jesucristo. Puede ser que para algunos este tema resulte algo confuso y difícil de comprender. Sin embargo, quiero contarlo en mis propias palabras de una manera entendible. Dios, nuestro Creador, se manifiesta y caracteriza por sus muchos atributos, uno de los cuales es que Él es la verdad absoluta, razón por la cual no puede estar rodeado, en presencia o en contacto con nada que sea diferente a su esencia de verdad, lo que significa por defecto mentira. Y este es el tema central de esta enseñanza. En el huerto, Adán y Eva, después de la advertencia del Padre, relatada en el libro de Génesis 2:17, decidieron voluntariamente creerle a Satanás. En otras palabras, dejaron de vivir en la verdad del Creador para vivir en la mentira de éste. Lo que a la postre nos tiene existiendo desde ese entonces hasta hoy en un mundo de oscuridad y tinieblas, donde reina, entre otras cosas, la mentira, el engaño, el odio, la violencia, el maltrato, la enfermedad, la maldad, el sufrimiento en todas sus manifestaciones y, por supuesto, la muerte eterna. Quizás no lo comprendas, pero la realidad es que tú tienes una existencia física temporal, pero espiritualmente estás muerto y sabes con absoluta certeza que ese cuerpo que ahora tienes volverá al polvo de la tierra en algún momento. Y aquí es donde me quiero enfocar, para que logres visualizar el real problema del hombre. En primer lugar, es cierto que todos vamos a morir físicamente, pero no todo acaba ahí como erradamente algunos creen. Por favor, escucha con atención y medita en lo que vengo afirmando. Cierto es que tienes una existencia, pero desde tu nacimiento estás y has estado muerto en el espíritu. En otras palabras, no tienes vida, porque la vida es Dios y Dios es la vida, dice su palabra. Esto que digo, lo puedes comprobar a simple vista. El hecho de no tener vida, o sea, que la vida de Dios no esté en nosotros, se refleja en la actitud y el comportamiento del ser humano a lo largo de su existencia. Por ejemplo, en términos de violencia, iniquidad, desamor, injusticia y apostasía, que lo han llevado a lo largo de la historia a una existencia envuelta en sufrimiento, dolor, tristeza, miseria y desesperanza. ¿Lo comprendes? Recuerda, Dios es la verdad absoluta y todo lo que lo rodea a Él también es verdad. Pero ya vimos que nosotros no andamos en su verdad
sino en la del padre de mentiras, o sea, Satanás. Situación que no nos permitirá nunca volver a estar nuevamente en su presencia, salvo que alguien que tenga vida nos logre tender una escalera o un camino para regresar a Él. Y ese alguien ya vino y se manifestó de acuerdo con la voluntad de su Padre, quien por su inagotable misericordia e infinita gracia decidió darnos la oportunidad de poder restaurar nuestra relación con Él. Visualízalo en estos 4 instantes o momentos. Primero, del estado caído de Adán y Eva, todos los que nacimos en la carne lo hacemos muertos y condenados para la eternidad. Es bíblico. Segundo, el Padre nos envió la única persona capaz de restaurarnos de ese estado pecaminoso, sacarnos de esa condenación y pasarnos de muerte a vida. Tercero, así es como hace unos 2000 años recibimos la mejor noticia que el mundo haya recibido jamás. Aquella noticia de que el Mesías, el enviado de Dios, estaba entre nosotros. Jesucristo, el Evangelio mismo. Cuarto, ese hombre que nació con la vida de Dios, haciendo la voluntad del Padre, pagó por nuestros pecados en la cruz para darnos salvación de pecados y vida eterna. Voy a ilustrar esto con un tema un poco trivial, pero creo que va a ser útil. Supón que estás en algún sitio e intentas utilizar, como de costumbre, tu teléfono móvil. Pero de repente, como decimos coloquialmente, se te cae el servicio de internet y te das cuenta que no tiene señal y estás literalmente incomunicado. Lo que en la práctica significa que tu celular en ese instante no sirve para nada, quedó inoperante. Bien, una vez averiguas qué es lo que ocurre y compruebas que en el sitio donde estás sí hay buena cobertura de la señal, que estás al día con tus pagos y que además posees un excelente dispositivo, descubres que el problema se debe a que la batería del equipo está dañada, sin carga y literalmente muerta. Evidentemente, deduces que para que el aparato vuelva a ser útil, necesitas a alguien que lo arregle, repare o restaure para que sea reconectado nuevamente al servicio de telefonía celular. Cosa relativamente fácil y absolutamente posible. Pero algo muy distinto sucede con el ser humano. Espero que te haya quedado claro que el hombre tiene existencia pero no vida, porque como se lee en Génesis 2:17, murió espiritualmente. Si has puesto atención, este mensaje es para ti. Escucha, si aún no eres salvo, es necesario que dejes entrar a tu vida a aquel rescatista, restaurador o salvador que nos fue enviado por el Padre hace 2000 años. Jesucristo el Señor. Ningún otro puede hacerlo. Fue por la necesidad que tenemos de ese Salvador que el Padre diseñó el plan de salvación. Y se hizo evidente el mejor regalo que vas a recibir en toda tu existencia. El Verbo se encarnó en María Virgen y nació Jesús. Él, a diferencia de todas las personas que nacemos muertos espiritualmente, es decir, con existencia pero sin vida, nació con vida. El único capaz de dárnosla. Es imposible que un muerto pueda darle vida a otro muerto. Jesucristo es la fuente de vida eterna. Así que este rescatista, el Señor Jesucristo, que guardadas las proporciones es el equivalente a aquella persona que puede cambiar la batería de tu celular, Él no solo repara tu corazón, sino que lo restaura amorosamente por uno nuevo, para que te reconectes con la, entre comillas, señal de la que fluye la fuente de vida eterna, Dios mismo. Y a partir de ese momento no solo tendrás existencia, sino la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Amigo y amiga, no importa si aún andas en pecado. En realidad el Señor Jesucristo fue enviado por su Padre a este mundo, no para juzgarnos, ni para castigarnos. Tampoco vino a traernos una religión llena de ritos, sacrificios u holocaustos. Todo lo contrario, vino para que tengamos comunión con Él. Cuando pones tu fe en el Señor Jesucristo y naces de nuevo,
Lo que ocurre es que desechas las antiguas vestiduras de la carne y pasas a cubrirte nuevamente con la gloria de Dios. Así, tu imagen externa va a experimentar un proceso similar al de la metamorfosis que vive la mariposa cuando al reventar el capullo que la encierra en la oscuridad, deja de ser gusano para salir a volar como una linda mariposa a la luz de la libertad. Algo similar experimentarás tú cuando salgas y rompas las cadenas de la esclavitud del pecado que te mantienen en oscuridad y te vistas con la gloria de Dios para que puedas volar espiritualmente cual mariposa a la casa del Padre. Cuando eso ocurra y seas una nueva criatura en Cristo, Él te vestirá con su presencia para que brilles en tu vida independientemente del traje que uses, porque siempre estarás radiante y brillarás con luz propia. En mis propias palabras, esto no lo dice la Biblia. Fuimos creados en naturaleza humana con cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu estaba en modo activo, on, pero al momento de desobedecer, es decir, pecar, se puso off, quedando apagado para la eternidad. Salvo que permita al Señor Jesucristo lo vuelva a restaurar a su condición original, estarás muerto y condenado eternamente. Escuche atentamente lo que dice el libro de Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.